Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Un gusto volver a saludarlos. Seguimos con esta intensa jornada de trabajo, de conferencias. Tuvimos conferencias hoy a la mañana, discusiones de trabajo y ahora estamos de nuevo aquí para dar inicio a una nueva conferencia. En particular, antes de darle paso a Jorge para que haga la presentación formal y bueno, y todas las formalidades del caso, quiero aprovechar para agradecerle a Ángel que esté con nosotros, al doctor Ángel Esquerra de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, Ángel, ¿qué te voy a decir? Ahora que hemos empezado esta fuerte colaboración entre nuestros grupos, bienvenido a tu casa. Bueno, Que muchísimas gracias. otra cosa, es un gusto tenerte con nosotros aquí en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Investigación Apoyo a la Educación Científica, en el Instituto de Investigación en Educación Superior de nuestra querida UBA y por supuesto en la PFA que te recibe con los brazos abiertos y confiamos en que vamos a poder iniciar colaboraciones frecuentemente. Ángel ha sido muy generoso en aceptar nuestra invitación, también estuvo muy abierto a discutir qué era lo más pertinente para tratar hoy, qué queríamos abordar, qué temas podían ser y por supuesto este tema que nos trae Ángel para nuestra comunidad es absolutamente novedoso en general o más novedoso de lo habitual y entonces me parece súper interesante que en CIEF también se pueda estar viendo lo que se hace en el campo de la investigación desde distintos lugares y desde distintos enfoques. Así que espero que aprovechemos y que tengamos una tarde aquí en Buenos Aires y una noche allí en Madrid, así que muchas gracias también por esto, digo que deberías estar ya o de tapas o preparándote para la cena y sin Sí, embargo nos estás dedicando tu tiempo que agradecemos muchísimo. es, Así que bueno, sin más Ángel, un abrazo grande como te digo, para mí es un placer que estés con nosotros en tu casa y lo voy a dejar a Jorge que haga las formalidades del caso antes de darte la palabra, ¿vale? Jorge. Bien, muchas gracias bueno, Nacho. Eh, el doctor Ángel Esquerra es licenciado en Ciencias Físicas, posee un máster en Ingeniería Ambiental y máster en Ingeniería de Desalación y Restauración de Agua en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es doctor en Didácticas de las Ciencias. Ha impartido docencia como profesor de secundaria y en la actualidad es profesor titular de Didáctica de la Física en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemática de la Facultad de Educación Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Neurodidáctica, Ciencia y Sociedad. Es director del grupo e investigador de investigación de neurociencia, ¿sí? Y ha participado en diferentes proyectos de investigación y ha publicado más de 50 artículos en publicaciones internacionales. Además, ha presentado más de 70 comunicaciones en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha publicado 4 libros. Asimismo, ha dirigido varios proyectos audiovisuales destinados tanto a la formación del profesorado como a la divulgación de la ciencia y su enseñanza. Ha intervenido en la creación y guionización del programa de televisión Brainiac, con una audiencia entre 205.000 y 724.000 jóvenes adolescentes entre 13 y 18 años que se sentaban a disfrutar de una ciencia divertida y curiosa cada fin de semana. La conferencia que nos va a presentar el doctor Ángel, ¿sí?, se titula Métodos neurofisiológicos e inteligencia artificial para impulsar la investigación en la enseñanza de las ciencias. Muchas gracias, doctor. bueno, lo primero, por orden cronológico, agradecer a Ignacio sus palabras y gracias por invitarme a vuestra casa y yo me siento maravillosamente acogido y para mí no es ningún esfuerzo, es todo lo contrario, es un auténtico placer estar con vosotros y colaborar en el desarrollo de la educación científica y la investigación en didáctica. Entonces, para mí es un auténtico placer y la pena es que tenemos un charquito en medio y no nos podemos ir a tomar esas tapas de las que decías antes, que hoy no va a ser, pero bueno, ya será en otro momento. Y muchísimas gracias también a Jorge por su presentación, que es, bueno, esa extensa presentación es solo fruto de que soy muy mayor y que he trabajado mucho, nada más. Y sin más dilaciones, si me permitís, para no aburrir a todos, que supongo que lo que quieren es que les cuente las cosas que hemos estado haciendo, comparto pantalla y nos ponemos a contar. Por favor, cualquiera, en cualquier momento, me puede interrumpir
y si se me va mucho el tiempo, pues igual, decís, hey, que queda tanto, mi idea es que dure como 1 hora o algo así, y luego dar tiempo, un poquito menos a lo mejor, y luego dar tiempo a tener más preguntas y el debate que me parece más interesante. Pues voy a compartir mi pantalla. La pongo en modo pantalla completa, que resulta más cómodo. Sí, Bueno, perfecto. se ve bien, ¿verdad? Perfectamente. Vale, pues mejor mirar a la pantalla que a mí, que la presentación es más atractiva que yo, sin duda. Bueno, como ya han comentado, es en métodos neurofisiológicos. En realidad podríamos extenderlo a métodos paramétricos de investigación con inteligencia artificial para impulsar la investigación. La investigación en didáctica, en educación en general, siempre ha sido observacional y declarativa. Aquí me gustaría hacer una pausa y recordar que la investigación, los métodos habituales son observar el aula, tomar notas, tomar datos de lo que se observa, con 1, 2, 3 observadores que luego cruzan los datos, o bien utilizar las declaraciones de los alumnos, ya sea recogidas con un cuestionario, ya sean recogidas a través de informes, a través de entrevistas, y así es como ha avanzado. Y hemos conseguido enormes avances y empezamos a entender la dificultad de los procesos de aprendizaje en ciencias y dónde están el conjunto de dificultades de los procesos de aprendizaje en ciencias y en matemáticas. Sin embargo, siendo muy interesantes, siendo baratos, rentables, versátiles, ese tipo de métodos tienen algunas dificultades. Las dificultades es que los codificadores, los que hacen los análisis, suelen necesitar muchísimo tiempo de práctica para que sean capaces de hacerlo. Además, los instrumentos declarativos, lo que cuentan los alumnos, tienen problemas debido a que los participantes presentan sesgos, a que a veces son incapaces de autoestimar lo que están pensando ellos, sus emociones, tienen dificultades para expresar correctamente y a veces nos dicen lo que creemos nosotros lo que ellos creen que nosotros queremos oír, más que lo que realmente es así, ¿no? Entonces, hay que inventar otra manera de investigar. No quiere decir que la manera anterior sea inadecuada, sino hay partes de ese trabajo de análisis que no lo podemos alcanzar con métodos declarativos o bien observacionales. Bueno, se ha comprobado que existe una fuerte correlación entre las representaciones cerebrales, ya sea a través de electroencefalograma o a través de resonancia magnética nuclear, y las acciones y los comportamientos de los individuos. Quiere decir que lo que somos capaces de ver en el cerebro, que es muy poquito, nuestra capacidad de penetración en el funcionamiento del cerebro es muy baja todavía a nivel de la humanidad, pero sí creo que hemos encontrado relación entre cuando uno siente frío, qué parte del cerebro se ilumina, cuando uno quiere mover un brazo, qué parte del cerebro se ilumina, cuando alguien se enfada, qué parte del cerebro se ilumina. Entonces sí que hay una correlación entre lo que determina las órdenes y las acciones y los comportamientos. Eso es muy importante porque nos va a permitir, sabiendo que se produce esa conexión, saber lo que está pasando en el cerebro sin poder entrar en la mayoría de las ocasiones. Un hecho muy importante es que eso significa que las expresiones faciales están correlacionadas con lo que el individuo está sintiendo o quiere expresar. Y nos va a permitir entender en el proceso de aprendizaje, a partir de sus expresiones, qué es lo que está pasando en su cabeza. Bueno, los métodos neurofisiológicos, ya me he adelantado yo a mis propias diapositivas, pues podemos hablar de neurofisiológicos, de psicobiológicos, de comportamentales, que son pues, la galvanometría de la piel, el GSR, Galvanometric Skin Response, me parece, el eye tracking, que es un aparato, son unas gafas que permiten determinar la ubicación de la vista, y eso se utiliza para saber cómo se lee algo, cómo se lee una gráfica, por ejemplo,
cómo te sientas delante de un dispositivo experimental y cómo lo manejas, cómo te sientas delante de un circuito eléctrico y cómo analizas sus componentes, por ejemplo. El EEG, el electroencefalograma, que lo que hace es ver las respuestas eléctricas, etc. Vamos a ir luego detallando cada uno de ellos. Bueno, pues todo este conjunto de modos de parametrizar el comportamiento de las personas, que hasta ahora prácticamente solo se usaban en medicina y en algunas otras áreas, lo que está haciendo mi grupo de investigación es llevarlo a la educación y hacer análisis de los procesos educativos con esto. Y ese es el centro de la ponencia y lo que voy a intentar transmitir y lo que pueda responder a vuestras dudas. Vamos a ir avanzando poco a poco en cada uno. Bueno, la galvanometría, la respuesta galvanométrica de la piel es una respuesta automática, tiene que ver con la tensión muscular que se produce de forma automática y con la sudoración, y eso cambia la conductividad. Se puede ver en esta imagen de aquí como dos electrodos, dos sensores, ven cuál es la conductividad que tiene la piel, y la respuesta es muy, muy rápida frente a un estímulo. Luego es verdad que el tiempo de amortiguación es muy largo, y entonces se vuelve a producir picos debido a reacciones del individuo y luego tarda en bajar, pero la respuesta es muy rápida. Entonces sabemos que si le ponemos un estímulo va a responder. No sabemos qué respuesta ha dado. Sabemos que ha dado una respuesta que nos permite localizarla exactamente en cuánto ha sido. Puede recibir una respuesta, o sea, puede dar una respuesta ante el estímulo y luego expresar frustración o expresar alegría. La respuesta expresiva es más lenta, pero el tiempo de respuesta galvanométrico es más rápido. Entonces sirve justo para eso, para determinar frente al estímulo se ha producido la respuesta. Luego la respuesta se produce un poco después, pero se puede asociar. Y eso es muy importante porque nos va a permitir ver la atención de los individuos ante un estímulo, si lo han visto o no lo han visto, si la respuesta que están dando es frente a uno o a otro estímulo. Y eso es especialmente interesante. Nosotros sí que tenemos este dispositivo, hemos jugado con él, pero todavía no tenemos modos eficientes para incorporarlo a la investigación educativa, ¿vale? Sí que se ha utilizado para otras cuestiones. El eye tracking es un dispositivo que nos permite ver dónde está ubicada la mirada y que, en cierta medida, nos permite ver a través de los ojos del estudiante o del participante en el proceso. Se utiliza muchísimo por parte de los informáticos para determinar dónde se mira en la pantalla, pero nosotros y otros grupos de investigadores han empezado a utilizarlo para, por ejemplo, ver las interacciones que se producen en el aula, para ver cómo se mira un texto, cómo se ataca una tarea experimental, cómo se observa qué hacen los individuos donde miran, cómo lo plantean, o un dispositivo experimental que a veces te lo colocan y dicen, mira, esto es un polímetro y se maneja así. Entonces empiezan a tener dudas en el manejo, no saben, porque a veces no sabemos dónde están mirando y por qué no ven lo que tienen que hacer, ¿no? O cómo es analizada la tabla periódica a la hora de responder a una pregunta, ¿no? Bueno, todos esos experimentos nos están empezando a permitir dos cuestiones. Una, entender, por ejemplo, cómo se mira la tabla periódica. Perfecto, es un caso concreto. O qué tipo cómo se analiza un dispositivo experimental. Y empezar a entender, que me parece más importante, cuál es el barrido que hace la vista cuando estamos analizando algo. Y entonces eso nos va a permitir no solo casos concretos en una tabla periódica o en un dispositivo experimental, sino entender qué va a ocurrir cuando les pongamos una gráfica, o cuando nosotros empecemos a saber todo esto, los investigadores, los profesores entenderán por qué a los alumnos les cuesta tanto ver un punto de inflexión o no encuentran un mínimo local en una gráfica o cosas de ese estilo, que nos van a facilitar la interacción con los alumnos, que no son capaces de expresar que no ven, obviamente, que era lo que nos pasaba antes con los métodos declarativos. No nos podían expresar que no veían porque no lo veían, obviamente.
El siguiente dispositivo del que voy a comentar, ahora estoy haciendo, perdonadme un segundo, estoy haciendo un barrido por los que se están utilizando, hay muy poquito, no sé si veis que todas las fechas que estoy poniendo son 2019, 18, 17, 21, 21, o sea, no hay nada anterior o muy poco, yo no sé si hay algo por ahí anterior al 2010, está en los últimos 10 años, cuando se ha producido, incluso menos, cuando se ha producido la incorporación de los métodos paramétricos a la investigación. Estoy haciendo un recorrido para que veáis lo que existe y luego nos vamos a centrar en uno en concreto. ¿Vale? Voy a extenderme en uno más y en otro muy en concreto que es el que nosotros estamos manejando. Y digamos, ese barrido al último podríamos hacerlo en cualquiera de estos, pero claro, necesitaríamos un curso de varias sesiones para ver cada uno de ellos con ese detalle, ¿no? Bueno, el electroencefalograma lo que hace es recoger los potenciales eléctricos de la superficie del cuero cabelludo, y eso es importante, solo tenemos acceso a la superficie, con lo cual la parte interna, que es a veces la más emocional, no la podemos recoger con electroencefalograma. Nos permite ver los comportamientos cognitivos, y en educación se ha utilizado para analizar la lectura y los materiales de aprendizaje, cuando se les da, pues cómo lo ven, qué partes del cerebro qué partes exteriores, insisto, del cerebro se activan, y empezar a buscar relaciones para empezar a ubicar, pues, la vista. Si depende mucho de la vista, se utiliza sobre todo esta parte del cerebro. Si depende del oído, se utiliza, por ejemplo, a la hora de escuchar una clase, se utiliza más esta parte. Parece que cuando se tienen en cuenta cuestiones matemáticas se utiliza esta otra. Bueno, ese tipo de cosas, pero queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Se ha utilizado también para analizar concepciones alternativas. No sé si todos los que nos están escuchando entienden lo que es una concepción alternativa. Permitidme un segundo que lo aclare. Las concepciones alternativas son las ideas previas que se tienen fundamentalmente sobre cuestiones de ciencia que tiene la población. Por ejemplo, la mayoría de la población mundial, cuando le dices tengo una cosa ligera y una cosa pesada, si yo las suelto a la vez, ¿cuál cae antes? La mayoría de la población va a decir que cae antes la más pesada. Eso no es cierto. Si se cogen dos cosas y se elimina el factor del aire y se sueltan, va a caer a la vez. El peso no importa en la aceleración, no en la velocidad, en la aceleración de caída, con lo cual la aceleración es la misma, empiezan en cero, caen a la vez. Pero la mayoría de la población piensa que cae la más pesada. Lo podéis probar, coger una hoja de papel y algo pesado, unas llaves, arrugáis la hoja de papel para quitar el efecto del aire, el rozamiento con el aire, y cuando está hecha una bolita y soltáis las llaves y la hoja de papel, caen a la vez. Bueno, eso es una concepción alternativa típica, hay montones más sobre cada uno de los tópicos, cada uno de los conceptos de física, desde luego, y del resto de cuestiones. En biología, por ejemplo, la mayoría de la población cree que si un animal tiene unas condiciones que le obligan a estirar el cuello, termina convirtiéndose en jirafa. Eso obviamente no es así. Cómo se desarrollan las jirafas no fue porque ellas individualmente estiran el cuello, sino por variabilidad genética que determinó la aparición de diferentes posibilidades, y luego la naturaleza fue seleccionando. Pero la visión esa de son mis intenciones las que hacen que cambie y que hereden mis descendientes las condiciones del entorno, eso no es así. Eso es una concepción alternativa. Bueno, continuamos. No lo veo porque tengo puesto esto aquí. Perdonadme un segundito. Ahí. Vale, es que se me ha colocado. Vale. El electrocardiograma lo que me permite, bueno, la medida de la respiración y de la presión sanguínea, lo que me permite es mirar de forma muy detallada las emociones y la concurrencia de distintas emociones. Esto está muy trabajado en áreas alejadas de la educación, y
en todo el resto de lo que vamos a ver no va a ocurrir lo mismo. Todo esto se ha trabajado muy bien en áreas alejadas de la educación y se han analizado emociones muy básicas, ira, miedo, alegría, que normalmente en educación no se dan. Yo no tengo miedo a un problema, o sea, no se produce una reacción como si me ataca un perro, que evidentemente mi respuesta va a ser física, muy extrema. Ante un problema de matemáticas, voy a tener, nosotros le llamamos miedo, pero voy a tener inquietud, voy a tener frustración y hay que, digamos, revisar todo lo que se ha hecho en estos dispositivos, como el electrocardiograma, para ver qué ocurre en educación ante problemas educativos. Entonces, sí que todo lo que se ha hecho anteriormente nos sirve como partida, pero no nos sirve del todo. Y esa idea es muy importante. Nos sirve lo que han hecho los anteriores psicólogos, médicos, pero no podemos transponerlo directamente a educación. Y bueno, eso es un reto. El siguiente no me hace caso. El reconocimiento de emociones a través de la voz habitualmente se ha utilizado para la interacción humano-máquina. Lo que ha interesado a los informáticos es reconocer el lenguaje que utilizamos nosotros, nuestras expresiones sonoras, para que las máquinas nos entiendan y puedan responder. Pero no se ha utilizado para medir las emociones y no se ha utilizado, mucho en educación. Lo que se ha hecho, que es muy interesante, es analizar las interacciones dentro de un grupo de alumnos, por ejemplo. Es muy difícil colocar electroencefalogramas, colocar electrocardiogramas a un grupo de alumnos y que estén ellos hablando tranquilamente para ver cuáles son sus respuestas emocionales. Sin embargo, sí que se puede analizar su voz para ver qué está ocurriendo, qué emociones tienen cuando uno de repente se siente como atacado por el comentario de su compañero o se siente agradecido por el comentario de su compañero, y ver ese tipo de cuestiones, ¿no? O cómo afecta o cómo va modulándose la voz del profesor, que lleva acompañada no solamente contenidos científicos, sino también emociones. Eso es lo que se está haciendo y, como veis, 2000, 2008, es de hace muy poquito. Se están desarrollando algoritmos que permiten extraer las emociones ligadas a las entonaciones de la voz. Aquí nosotros no hemos entrado, pero sí que están las referencias de las personas que han trabajado en esto y que están empezando a poder transponerlo a las situaciones de aprendizaje. La resonancia magnética nuclear, el fMRI, lo que mide y lo que mapea, lo que pasa es que es lento, es el problema, es los campos magnéticos ligados a los flujos sanguíneos que hay en el cerebro, en todo el cerebro. Y eso es importantísimo porque nos permite ver qué ocurre dentro. El problema es que el aparato, no sé si alguien se ha hecho una resonancia, tarda mucho tiempo en mapear el cerebro. Y entonces, digamos, es como estar midiendo, como estar buscando átomos a palmos. Los átomos son mucho más pequeños que el aparato de medida que tengo yo. La única manera que tenemos, y aquí hay un especialista que es mi amigo Patrice de la Universidad de Quebec, en Canadá, lo que hacen es repetir muchas veces la misma pregunta, ver todas las situaciones que se dan, juntarlas y quitar el ruido de fondo para que nos quede la respuesta a esa pregunta que se ha ido repitiendo muchas veces, y que el sistema, cuando va mapeando, se va recogiendo las respuestas a ese hecho, porque la respuesta es muy rápida y el mapeado es muy lento y va haciendo varios barridos. Lamentablemente no tenemos un sistema para, digamos, ver qué le pasa al cerebro justo ante una respuesta. Iremos desarrollando nuevas técnicas. Esta técnica, de hecho, no se diseñó para ver nuestras respuestas cognitivas ante un proceso, ¿no? Y por eso hay que diseñar sistemas, algoritmos que nos permitan limpiar la señal para identificar lo que nosotros estamos buscando. Sobre eso ahora vamos a ir un poquito más adelante. Y os contaré cómo se hace
con el detalle que se puede contar en una hora. Las respuestas de la resonancia magnética nuclear son muy complicadas de interpretar, hace falta un especialista para ello, porque el cerebro es un sistema complejo que está activo en todo momento. Habréis oído alguna vez que se dice que el cerebro solo utiliza, o que nosotros solo utilizamos el 10% de nuestras capacidades. No es cierto, el cerebro está funcionando al 100% todo el tiempo. Otra cosa es que el nivel de intensidad sea más alto o más bajo, pero no es que una parte del cerebro esté dormida. Ahora que estamos sentados y parece que estamos relajados, nuestro cerebro está mapeando dónde están nuestro brazo, nuestras piernas, evita que nos derrumbemos por falta de tensión muscular. Estamos activos todo el tiempo y eso es muy complicado a la hora de ver qué parte del cerebro se está activando específicamente ante un estímulo, porque el resto está funcionando todo el resto, manteniendo nuestro organismo en funcionamiento. Las imágenes, por eso, son muy ruidosas y las zonas de interés suelen tener unas diferencias del 1% frente al entorno. Y entonces lo que hay que hacer es preparar un paradigma. Un paradigma es el conjunto de estímulos de una manera muy técnica para decir, yo le meto este estímulo, este que es el mismo siempre, muy parecido, y de todo el ruido que tengo, veo que hay piquitos cuando yo he metido ese estímulo. Quito el resto de ruidos y me quedo con esas respuestas y puedo identificar que, por ejemplo, en el caso de la fotografía, no sé dónde está el ratón, que esta parte se ha estimulado de forma prioritaria en respuesta al estímulo. El resto también estaba activo, pero era en respuesta a un ruido que he oído en la calle, a que he sentido frío, a que he cambiado la posición de mis piernas, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces hay que limpiar todo eso, que suele ser muy desordenado, pero siempre ha habido, digamos, esa parte se ha iluminado en respuesta a mi estímulo, entonces puedo identificar que mi estímulo produce esa respuesta, ¿vale? Son complicados de interpretar, ¿vale? Y además, bueno, no se puede llevar a clase 30 dispositivos de este tamaño que vienen a costar, bueno, depende del país donde lo compre y eso, pero entre 500.000 y 2,5 millones de dólares o de euros, depende de los mejor. Una cosa carísima. Pero se han hecho algunos trabajos. Hasta ahora yo he conseguido encontrar 25 trabajos con resonancia magnética nuclear. Los resultados más significativos con el grupo de Patrice Potbit y sus colaboradores. Lo voy a contar brevemente. Lo que ellos identificaron es cuando a una persona se le pone un problema que involucra concepciones alternativas, por ejemplo, suelto algo que va a caer, pues se produce en toda la gente, los que saben y los que no saben, se produce el encendido de las mismas zonas. Hay una parte del cerebro que se ilumina inmediatamente como respuesta a esa pregunta. Esa u otras preguntas, pero se ilumina en la zona más perceptiva, porque estamos acostumbrados a interaccionar muy rápidamente con lo que ocurre. Si yo muevo algo, pues lo voy a coger y nuestro cerebro es muy hábil, muy rápido en esas respuestas, ¿no? Entonces, se ilumina la misma zona en todos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los noveles y los expertos? No parece. Bueno, lo que sucede es que cuando les preguntas qué va a ocurrir, los noveles dan su respuesta inmediatamente. Sin embargo, los expertos suelen ser un poco más lentos, el discurso académico es más lento, como ya sabéis, suelen ser un poco más lentos en la respuesta porque además de la zona inicial que se ha encendido ligada a la percepción auditiva o perceptiva en general, visual, un instante después se iluminan o se encienden o se activan las amígdalas, que son una parte del cerebro que está en el centro del cerebro, que está ligada con la inhibición y con cualquier tipo de inhibición. Por ejemplo, mi jefe me dice algo y tengo unas ganas enormes de insultarle, pero no lo hago, ¿no? Pues ahí se activan esas amígdalas. Supongo que mis colaboradores también pensarán en eso a veces. Bueno, vamos a dejarlo. Y una vez que se han activado las amígdalas y se ha producido la inhibición de esa primera respuesta generada en la parte perceptiva, se da paso, o sea, se enciende una respuesta inicial, se enciende la inhibición, se para y se activa el neocórtex, que es la respuesta educacional, y se da la respuesta experta.
¿vale? Eso hasta ahora no se sabía con ese detalle, lo cual quiere decir que nuestros alumnos no dejan de aprender lo que ya sabían, sino que aprenden a inhibir lo que harían de forma natural. Sobre todo en las respuestas en ciencia, que es lo que ha investigado el grupo de Canadá. Así que no podemos conseguir que desaprendan lo que sabían sobre su interacción con el mundo, con su física de andar por casa. Podemos hacer que reflexionen sobre eso y que se den cuenta que eso que pensaban no estaba bien, pero lo van a seguir percibiendo. Hay que pensar que cuando yo voy a cruzar la calle, miro y hago una estimación del tiempo que tarda en llegar el coche y entonces decido si cruzo o no cruzo. No resuelvo un problema de física. Eso quiere decir que mi respuesta ante el mundo es una respuesta basada en mis concepciones alternativas, pero funciona. Yo hasta ahora no me ha pillado ningún coche, lo cual quiere decir que el cerebro funciona bien en esos contextos. Cuando estoy resolviendo un problema de física en clase, inhibo esas respuestas y utilizo las ecuaciones, ¿vale? Eso es lo que tenemos que aprender, que a nuestros alumnos les pasa lo mismo. Ahora vamos a centrarnos en lo que nosotros estamos trabajando en concreto y aquí vamos a detallar un poco más, ¿no? Nosotros utilizamos una plataforma biométrica que mide un montón de parámetros, que es el iMotion. Estamos cambiando, le estamos modificando muchas cosas en él, estamos desarrollando ya el nuestro. Es un software que permite integrar varios sensores, como el análisis de expresiones faciales a través del reconocimiento emocional, el galvanómetro, la galvanometría de piel, el eye tracking. Estamos integrando más y llevamos varios años trabajando específicamente en el Facial Emotion Recognize, o sea, el reconocimiento facial de emociones. Estamos empezando a analizar la voz, el eye tracking y otras, ¿no? Pero todavía no hemos publicado nada en eso, entonces mejor no entramos en esos detalles. Me gusta hablar de lo que hemos trabajado de verdad. Bueno, estamos adaptando estos sistemas a nuestras capacidades técnicas y a nuestros recursos. Es muy importante que si alguien quiere seguir estos pasos o iniciar un camino parecido o paralelo, entienda que no es solamente, bueno, esto es muy interesante, lo voy a aplicar. No, tiene que tener en cuenta las capacidades técnicas de sus colaboradores, tiene que tener en cuenta los recursos disponibles, porque algunos de los procedimientos son extremadamente caros. Cada resonancia magnética cuesta del orden, depende de los países, pero del orden entre 400 y 700 euros cada sesión, y te hacen falta varias sesiones, por lo cual enseguida se te dispara 7.000, 8.000 euros una pequeña investigación con 10 personas. Y además hay que intentar que nuestros dispositivos que vamos a utilizar sean interesantes para las preguntas que hay en la investigación educativa, porque si no vamos a responder una cosa que no tiene mucho sentido o que no le interesa a nadie. Bueno, ¿cómo se produce? Vamos a centrarnos en reconocimiento facial de emociones y lo voy a contar con más detalle que lo que he contado hasta ahora. Cuando nosotros expresamos una emoción, es todo el cuerpo el que está expresando nuestro estado emocional, pero eso es un poco, bueno, es fácil de reconocer de forma intuitiva, pero las máquinas hay que ayudarlas, no son capaces de ver de forma global las cosas. Entonces hay que fragmentar y dar unidades de codificación, unidades de acción expresiva, que corresponden con las contracciones de algunas partes, pues la sonrisa o el parpadeo de los ojos o cerrar las cejas, o un montón de unidades de acción, ¿no? Expresiva. La evaluación sistemática de eso ya se hizo por parte de los psicólogos hace tiempo y lo que han hecho los sistemas de inteligencia artificial es ir reconociendo eso. Bueno, existen un montón de sistemas de inteligencia artificial que son capaces de detectar la cara frente al fondo de la imagen y dentro de la cara reconocer cejas, nariz, ojos, boca, etcétera, ¿no? Las partes, digamos, fundamentales. Y entonces nos interesa medir. ¿Cuál es el problema? La dificultad del reconocimiento facial. Que algunas expresiones no son
únicas. Por ejemplo, fruncir el ceño puede ser un signo de enfado, solo fruncir el ceño puede ser un signo de enfado, o puede ser también que estás pensando intensamente. Entonces hay que verlo, correlacionarlo con el estímulo y con el conjunto de acciones. Hay que ver qué le ocurre a los labios. Además, no solo vale una unidad de acción expresiva, sino identificada una, ver cómo se correlaciona con otras, y eso es lo que nos da la visión de conjunto. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos de una cara de sorpresa y de unidades de acción expresiva. Esta foto me la hicieron hace 6 meses, pero he perdido un poco de lozanía en estos 6 meses. Es una pena que la comunicación online no me permite hacer las bromas que yo de forma natural hago, y debo parecer muy serio. En clase intento adornar las clases con bromas como esta, pero claro, no recibo respuesta, no oigo las risas o lo que haya pasado, que ha ocurrido en vuestras cabecitas. Y no sé el nivel de interés que tenéis, porque yo solo estoy viendo mi propia presentación y no sé con quién estoy hablando. Es un poco desastre, porque la comunicación emocional, que es justo de lo que estoy hablando, de las expresiones emocionales que en una clase yo estaría recibiendo y me permitirían modular mi discurso, no la tengo. Y entonces vosotros veis a un muñeco estar hablando todo el rato, que no os mira a vosotros, que en la pantallita se ve muy poco, y gracias por algunos que habéis encendido la cámara y entonces me permitís saber que estoy hablando con personas, porque estamos hablando justo de eso, pero no puedo hacerlo. En clases más en presencial es mucho más divertido. Bueno, pues las expresiones faciales se pueden identificar con unidades de acción expresiva, como estamos indicando, y si veis algunas en conjunto, en global, pues se ve cómo es una cara de ira, una cara de enfado, una cara de sorpresa, de asco, y las unidades de acción expresiva pues están identificadas como 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y hay todo un montón de bibliografía al respecto. Los sistemas de inteligencia artificial están aprendiendo a hacer eso, pero solo con las emociones básicas, que es en lo que se ha trabajado durante muchos años. Las emociones de aula son diferentes, y a nadie le ha preocupado ver cómo es las emociones que se producen en el aula, la emoción de diferentes tipos de alegría, diferentes tipos de frustración, diferentes tipos de atención que se van produciendo. ¿Cuánto es el tiempo de atención? Cuando, aunque esté atento, no estoy mirando porque estoy reflexionando sobre lo que estoy viendo y luego me vuelvo a enganchar. Todo ese tipo de cosas no se ha hecho, y eso es lo que estamos trabajando nosotros, pero el campo es inmenso y entonces nos queda muchísimo trabajo y estamos sacando trocitos y lo vamos uniendo. Aquí tenéis, además, las unidades de acción expresiva son de acción. No son fotos como hemos visto, son vídeos. No sé si lo veis en pantalla, que se ve cómo mueven los labios, cómo mueven los ojos. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo frunce el ceño, y el gesto ese se puede identificar cuándo se ha producido esa respuesta ante el estímulo, ¿no? Entonces, ver cuál es, ¿no? Bueno, pues aquí está como frustraciones la unidad de acción expresiva 9, 17, 18, 24, y en algunas ocasiones la 1 y la 2, que son de las que hemos estado viendo hace un momentito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un despliegue enormemente técnico, y en mi grupo hay gente que está especializada solo en esto, en reconocer, identificar y decir, en el caso de las emociones epistémicas, de las académicas, tenemos hemos encontrado este comportamiento y queremos sacar cuáles son sus unidades de acción expresiva y sobre eso trabajar, ¿vale? Bueno, vamos a contar un poco cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, que en realidad son una burda copia de cómo funciona nuestro organismo. La idea central es que los sistemas de inteligencia artificial son un conjunto de algoritmos concatenados. El primero lo que tiene que hacer es recoger la imagen, el conjunto de puntos que construyen la imagen, y de ahí separar qué parte nos interesa, ¿vale? Eso es lo que hace nuestra retina, un poquito de fisiología humana. El nervio óptico está por delante de la retina, curiosamente,
La luz atraviesa el nervio óptico, atraviesa un conjunto de neuronas y llega a la retina que está, a las células retinianas, a las células sensibles que están detrás, ¿vale? Conos y bastones. Los activa y la señal viaja en sentido contrario al que traía la luz, pasa por este conjunto de neuronas, de células preretinianas, y se lo pasa al nervio óptico y eso va al cerebro. Supongo que la concepción alternativa, hablando de concepciones alternativas, es que la retina funciona como una pantalla en donde cada píxel, cada célula retiniana se ilumina y esa señal se pasa al cerebro y el cerebro la reconstruye, como vemos aquí, como vemos en este que es Patricio, me parece que es, esto jugando. Encontramos esta imagen que era perfecta para identificar cómo se veía. Esta imagen está construida de pequeños píxeles que se recogen, cada célula retiniana los coge y los manda al cerebro. Pues no, no es así. No funciona así, porque eso sería enormemente costoso. Necesitaríamos un cerebro muy grande que estuviera todo el rato trabajando en esto. Como funciona en realidad es de la siguiente manera. Estas células retinianas preretinianas que no sabía para qué servían, lo que hacen es fragmentan las impresiones que causa la imagen ¿dónde está esto? En las células retinianas, las fragmentan en 12 canales de vídeo diferentes. ¿Vale? Yo voy a contar solo un par de ellos. 12 canales de vídeo diferentes. Lo que hace es, si dos células, ¿dónde está esto? Si esta y esta célula están recogiendo la información de, por ejemplo, este y este punto, como son iguales la información, o la información es igual, lo que está delante corta la señal. No hay señal, no llega señal al cerebro. Con lo cual le ahorra un montón de trabajo de análisis. Y eso ocurre con todo. ¿Qué sucede? Que uno de los canales de vídeo, todo lo que sea información igual lo corta. Pero en este punto y en este la información es distinta. Con lo cual esto sí que lo manda. El contorno sí que lo manda. ¿Eso qué significa? Que nosotros identificamos increíblemente bien los contornos. Porque hay un canal de análisis, y no llega al cerebro, estoy aquí, esto está en el ojo, no está en el cerebro, que corta la información y pasa una señal que es solamente contorno. Otra es, supongo que es fácil de entender, cuando una señal se está produciendo de forma constante, la corta. Cuando cambia, entonces la manda. Y por eso, cuando jugábamos de pequeños al escondite, o como lo llaméis vosotros, el juego de los niños de esconderse, cuando no querías que te vieran, te quedabas quieto. Es muy difícil ver a alguien quieto y muy fácil verle cuando se mueve, porque nuestras células preretinianas saltan, se iluminan ante un estímulo que se ha movido, que ha cambiado. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hacen los sistemas, los algoritmos nuestros. Entonces, lo que hacemos es, un sistema de algoritmos concatenados, uno hace una cosa, se lo pasa al siguiente y luego al otro y luego al otro, y entonces conseguimos identificar las caras frente al fondo. De las caras identificamos 34 puntos, que son las cejas. ¿Por qué las cejas? Porque toda la frente es lisa y las cejas tienen otro tono y entonces los se identifican fácilmente, ¿no? Eso nos permite identificar 34 puntos y la orientación de la cabeza. Bueno, los 34 puntos, depende de cómo estén colocados, pues me está dando la orientación, ¿no? Pero con esos 34 puntos somos capaces de identificar 14 unidades de acción expresiva. No son exactamente las mismas, pero son muy parecidas a las identificadas anteriormente. Y eso, el sistema que tenemos, permite identificar 7 emociones básicas, pero que no son las adecuadas para la educación. Y nosotros hemos conseguido empezar a identificar otras emociones que no son las emociones básicas. Eso es el trabajo que está haciendo el grupo de psicólogos que está trabajando con nosotros. Esto nos permite tener 141 columnas, estos 34 puntos son XY, con lo cual son 78, más el tiempo, más las unidades de acción expresiva, más las emociones directamente. Pero eso lo hace 141 datos cada 33 milisegundos. O sea, tenemos 30 datos por segundo.
Eso es una hoja de cálculo que os puedo asegurar que es enorme, más el vídeo donde se produjo la situación y las marcas que hemos ido poniendo nosotros. Aquí le estábamos diciendo tal cosa, con lo cual aquí reaccionó y queremos identificar eso, ¿no? Bueno, esto es un auténtico lío de analizar. Para verlo en detalle, pues aquí tenemos una imagen, se ven los puntitos, supongo que lo veis bien, y se ve la expresión justo en ese momento. Estas son las, aquí obviamente no hay 144, pero podríamos poner cualquiera de las 141 datos de cada uno de esos puntitos, la separación de los puntitos, y nos podría dar la apertura de la boca, cómo se hace, midiendo la separación entre estos dos puntitos, etcétera, etcétera. Y la suma de todo eso nos permite identificar lo que está pasando. Como son muchísimos datos por segundo, hay que hacer algo con eso. Eso no se puede trabajar así, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, pues el 10 minutos de grabación por 60 segundos por 30 fotogramas nos da 18.000 filas, ¿vale? Y eso significa, por un total de 141 columnas, nos da un total para 10 minutos de grabación, o sea, para una actividad educativa normal, nos da 2,5 millones de datos. Esto es un lío enorme. Eso es lo que exportamos, que por cierto se tarda un ratito, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar en generar un sistema, un procedimiento para limpiar todo eso y trabajarlo. Eso lo hicimos con una broma nuestra, que es el Boomer Listos. Boomers, supongo que sabéis que somos los de la generación del baby boom. Y entonces, como estoy trabajando con chavales jóvenes que tienen una visión distinta, pues yo dije, yo lo hago a mi manera. Y entonces a eso le llamaron Boomer Listos. Y luego ellos lo hicieron con un código Python que realmente sintetizaba lo que habíamos hecho un grupo de nosotros y lo hicieron más rápido. Bueno, con todo eso, lo que hemos conseguido es que todo ese amasijo de datos, que es una locura de manejar, conseguimos darnos cuenta que las expresiones faciales, y aquí en el proceso de limpiado de todos esos datos hay que entender lo que estamos buscando, lo que tenemos y cómo se produce el fenómeno. O sea, no es solo una cuestión de matemáticas, claro que es una cuestión de análisis de Big Data, como viene ahí en la pantalla, pero no es solo Big Data, es Big Data para esto y con estos datos de esta manera. Entonces, las expresiones, las macroexpresiones tienen una duración entre 0,5 y 4 segundos, con lo cual eso nos determina cuál es la ventana de actuación. Las acciones educativas básicas tienen una duración entre 12 y 120 segundos. Eso nos da otra ventana de actuación y entonces lo que hicimos fue coger todos los datos que salen de esta manera, sale esto, y dijimos, bueno, aquí hay 3 señales nada más, o 4 me parece que son. Una es la azul, ¿lo veis? Esto no se entiende nada. Entonces dijimos, bueno, tenemos que como suavizar. Estos picos no me interesan, me interesa el suavizado. Hay variaciones que son muy histriónicas y que en realidad no son lo que yo veo cuando lo analizo de forma holística, con lo cual digo, bueno, vamos a hacer un suavizado a 0,5, a 1, a 2, a 3 y a 4 segundos. El suavizado consiste en coger un montón de datos, no sé si me veis en pantalla, cojo un montón de datos y digo, este dato lo voy a sustituir por la media de esta ventana, por ejemplo, de un segundo. O sea, este dato, medio segundo para atrás y medio segundo para adelante, hago la media de valores y ese valor lo pongo aquí. Desplazo y entonces esos datos hago la media y lo sustituyo. Este dato lo quito y pongo su valor medio. Y eso me permite esto. ¿Veis este lío que hay aquí? Pues me permite esto. Si voy para atrás, aquí tengo algo que me dice que hay azul por ahí, pero hay poco, aquí hay más, y ahora mirad lo que pasa. Esto es un suavizado, quiero recordar que esta, bueno, como tenemos millones de estas, creo que este es a 2 segundos, pero no recuerdo. Es poco, en cualquier caso. Y veis, aquí se produce poca, anda, esta era sorpresa, pues poca sorpresa al principio de la actividad. Estos son minutos.
al principio de la actividad hay poca sorpresa y a partir de determinado momento se empieza a producir bloques de sorpresa. ¿Vale? Aquí se produce uno, aquí se produce otro, aquí hay otro, y aquí se va viendo que hay uno, otro. ¿Vale? Bien, a la atención, que aquí no se ve muy bien, la atención es este gris, parece que la atención es alta, pero va teniendo oscilaciones y yo esto no lo termino de ver. Pues vamos a poner una ventana más grande, vamos a hacer ese suavizado más grande. Voy a perder información de la sorpresa, pero yo la sorpresa la he mirado y me voy a centrar ahora en la atención. Anda, mira qué bien. Se ve que la atención se mantiene alta, que en un determinado momento baja, que luego vuelve a subir, que baja, y entonces ahora ya puedo identificar y puedo decir, hombre, parece que hay una zona inicial ante la actividad que se estaba haciendo, la actividad educativa de investigación, de aprendizaje por investigación o por descubrimiento, como lo queráis llamar, en donde inicialmente no teníamos casi sorpresa, donde teníamos una atención alta pero disminuyendo y donde luego observamos que la sorpresa desaparece del todo, era muy baja pero desaparece, y a partir de un determinado momento empieza a aparecer bloques de sorpresa significativos, que llega un momento en que se empiezan a acoplar al engagement, ¿no? Creo que era engagement lo anterior, el naranja era, sí, engagement, ¿vale? Y entonces aquí podemos identificar cómo se van produciendo bloques de sorpresa. Y cuando estás viendo el vídeo dices, vale, ahora entiendo que lo que está pasando es que el individuo está empezando a hacer pruebas y esas pruebas le resultan sorprendente la respuesta o no. Entonces, cuando estás probando con un circuito, vas diciendo, primero te ponen el circuito y no tienes sorpresa, no entiendes nada y le prestas atención al circuito eléctrico. Al cabo de un tiempo, cuando esta primera fase ya ha pasado, has identificado cuál es el problema, esta primera fase es de acomodación al problema, planteas estrategias y empiezas a aplicar la resolución de la estrategia. Aquí estaba diciendo, cuando yo hago esto, parece que pasa esto, ¿vale? Lo apunto y luego lo analizo. Cuando cambio la resistencia, parece que pasa esto. Bien, lo apunto y luego lo analizo. Si subo, si quito, y está viendo cuáles son, ante cambio de variables, la respuesta del sistema. Y como ve un cambio, se sorprende y dice, vale, lo tengo que analizar. Y después de eso, sube enormemente, y aquí está con una atención difusa, porque va como jugando con las distintas variables. Y a partir de un determinado momento, es verdad que la atención se produce un poquito antes, empieza a prestar una atención máxima y empieza a aplicar la primera estrategia de forma sistemática. Y por eso está acoplado todo. Aquí ya se ha producido en algún momento, se empieza a producir, pero aquí se aprecia muchísimo. El experimento dura 20 minutos y aquí hemos puesto una parte pequeña, ¿no? Estos son nada más que 10 minutos y sigue, ¿no?, el proceso, pero para que se viera con detalle, ¿no? Eso, fijaros la complejidad, pero las respuestas que nos dan nos permiten ver un montón de cosas que antes no se veían, ¿no? En general, estos procedimientos no se adaptan, como he dicho, a los escenarios reales de aula. Este que hemos hecho nosotros sí que se adapta relativamente bien y suele interferir la resonancia magnética nuclear o el electroencefalograma. Necesitan análisis matemáticos complejos y el acompañamiento de sistemas de inteligencia artificial para trabajar todo esto. Y estos algoritmos tienen que ser desarrollados. Es trabajo por una parte de informáticos, por otra de físicos o de matemáticos, por otra de profesores que sepan lo que están buscando en el aula. O sea, es una cosa muy, muy interesante porque aprendes. A mí lo que me gusta es que voy aprendiendo montones de cosas de todos mis colegas que son especialistas en cada uno de ellos, ¿no? Se suelen utilizar conjuntamente varios procedimientos al mismo tiempo. Nosotros necesitamos identificación facial con la galvanometría porque es más detallada, ¿no? Entonces uno me da una cosa y otro. Y lo que estaba diciendo, nos queda muchísimo trabajo para adaptar estos métodos a nuestros intereses en didáctica, en investigación educativa, en ciencias. Ahora, como conclusión, pues es verdad que hacen falta replantearse las preguntas y el tipo de respuesta que hemos tenido en didáctica. Hace falta mejorar el procesado de los datos y tener en cuenta cuáles son las preguntas para saber cómo hacer ese procesado, ese limpiado de datos. Hace falta
de esas preguntas hacer diseños experimentales nuevos, actividades nuevas que nos permitan dar respuesta a esas preguntas. Hasta ahora algunos diseños experimentales no eran posibles, no teníamos esas preguntas o hay que adaptarlas. Hace falta conocer el manejo de los nuevos dispositivos, o sea, qué puede hacer la resonancia magnética nuclear. Hay cosas que no se le puede preguntar a la resonancia, hay cosas que no se le puede preguntar a la galvanometría, hay cosas que no podemos preguntar al reconocimiento facial de emociones, y una vez que sepamos cómo funciona cada uno de los dispositivos, podremos replantearnos las preguntas, hacer diseños experimentales adecuados para nuestro dispositivo, saber cómo manejar los datos, y vamos avanzando a pasitos pequeñitos, estabilizando cada uno, y hay veces que es todo el equipo a ver cómo hacemos el procesado de datos, otras veces es cómo replanteamos la pregunta. Bueno, tenemos que ir dando saltos, y algunas cuestiones ya para ir terminando, que sí, llevo como una hora. Debemos precisar con mucho cuidado las nuevas preguntas de investigación, debemos tener en cuenta la complejidad de los nuevos métodos, es necesario empezar a trabajar en grupos, fundamental, ¿no? Es necesario, es que si no, no puedes. Debemos empezar a incluir estos avances en la formación docente. Creo que, aunque tengamos poco avanzado, creo que debemos empezar a contar a los profesores en su formación que ocurre esto, con las cosas que se están descubriendo nuevas, porque eso les va a permitir entender por qué la gente que estamos investigando en educación no somos gente alejada del aula o de los problemas educativos, estamos ahí, o sea, queremos identificar qué le pasa a un chico, y hemos medido qué le pasa a un chico cuando se pone delante de un dispositivo electrónico o un dispositivo de análisis, un polímetro, por ejemplo, y cómo lo manejan. Y en educación nosotros somos, en educación me refiero en toda el área de educación, yo creo que nosotros, la gente de ciencias, o los que venimos de ciencias, somos los mejor posicionados para liderar este cambio en los métodos de investigación, porque otros, pues, los profesores de inglés no tienen tanta habilidad con las matemáticas como la informática en general, como nosotros. Entonces, los de ciencias somos los mejor posicionados. Este es nuestro laboratorio, que ahí tenemos el laboratorio nosotros le llamamos la juguetera, aunque se llama formalmente NCS Lab, pero para nosotros es la juguetera, porque es donde están nuestros juguetitos. Hemos diseñado una patente, que es esto que veis aquí, que está a trocitos. Tenemos varios trabajos publicados, varias tesis doctorales en marcha y proyectos de investigación y esas cosas. Y, si entráis en nuestra página web, esta que está aquí, esta es en español, también está en inglés. Podéis encontrar todos los artículos en abierto, los pincháis y os lo bajáis y ya está, o lo miráis y lo dejáis ahí, lo que queráis, y podéis poneros en contacto conmigo si tenéis alguna duda. Y bueno, pues muchísimas gracias por la atención, aunque hemos estado hablando de medir emociones, pero en esta ocasión todavía no hemos medido vuestra emoción. Ya lo haremos, ya lo haremos. Venga, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o como vosotros me digáis. Bueno, muchas gracias, doctor Ángel. Abrimos el espacio para... ¿Se escucha? Abrimos el espacio para preguntas, consultas que puedan realizar tanto en el chat como... Jorge, no te oigo. ¿No me Jorge, oyen? no te oigo. Acá yo te escucho bien, Jorge. ¿Vos, Ángel, a mí me escuchás? No sé si soy yo. Me parece No que oigo a sí. nadie. Me parece que es Ángel el que nos perdió el Pero voy a contacto. salir de la presentación. Vale. No os oigo. A ver, Ángel, se te debe haber desconectado Vamos a ver si le podemos escribir. Hola, Ángel. Desconectado tu audio. Quizás pueda pasar a la PC sin cascos. A ver, Ángel, seguís sin escucharnos, ¿verdad?
Nada. A ver, me voy a comunicar con Ángel, aguárdenme un segundo. Hola, Ahora ¿nos escuchás? ahora sí. Ahí estamos. Qué Perfecto. agobio, por favor. No sé qué ha pasado. Ahí está. Bueno, perfecto. Ningún problema. Fue rápido, ya está resuelto. No sé qué ha Bueno, pasado. Creo que me he quedado me aviso sí, de todo. batería en los cascos, pero seco. Nosotros perfecto, te seguimos perfectamente la conferencia sin ningún problema. Así que ahí Vale, estaba diciendo Jorge que que abríamos un espacio de preguntas, de consultas, de comentarios, venga. de intercambio de unos minutitos, a ver si podemos hablar. Estaban Venga. llegando algunas felicitaciones. Ya lo Eh, veo. Muchas gracias a todos. sí, ahí nos están pidiendo si podés compartir en el chat, después cuando tengas un minutito, la dirección Mm, de correo, perdón, el URL de su sitio, de tu sitio. Lo busco y ahora lo comparto ahora mismo. Vale. Y mientras tanto, decirles a ustedes que si quieren hacer una consulta, un comentario, una reflexión, lo que tengan ganas, por favor simplemente levanten la mano, apretando el botoncito de reacciones, levantar la mano, que está acá en el Zoom. Así les damos la palabra y pueden preguntarle a Ángel alguna cosa que les interese, ¿eh? Por favor, Vale, anímense. perdón. Ahí está la URL que pedía Cecilia, así que ya queda cumplido ese pedido. Y os mando también mi correo electrónico, Por favor. pero está ahí, vamos. También. Vale. A ver si lo he puesto bien. Está perfecto, sí. Ángel Pues, ZQ. Bueno, y ahora sí, entonces si alguno tiene... no, es cierto, perdón Cecilia, tenés razón. Yo lo estaba viendo, pero ahí lo cambio enseguida. Ahí van las dos cosas entonces. Ahí está. ujú. Perfecto. Bueno, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna reflexión, algo que quiera compartir con nosotros. No os ha gustado nada porque no preguntáis nada. O se han quedado pensando, también puede ser una posibilidad. Siempre pienso la peor posibilidad. No, hombre, quizás se han quedado pensando. Bueno, primero, bueno, ahí tenemos a Luis. Luis me parece que tiene una pregunta. Ah, sí, ya lo veo. Venga, pues adelante. Luis, no sé si tenés micrófono. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. Un saludo desde el sur de Colombia, del departamento de Nariño. Pues a mí me ha encantado mucho la conferencia del doctor Esguerra. De gracias. hecho, muchos docentes hemos pensado en este tipo de cosas. El asunto es que de pronto no nos hemos animado porque las investigaciones que se ve que hacen aquí son muy costosas por la cantidad de aparatos que hay. Mm. Pero sin duda sumamente interesante y felicitaciones y un abrazo a la distancia por tan significativas investigaciones. Bueno, yo quería hacer un comentario en el siguiente sentido. Todos conocemos sobre la parte de la psicosemiótica, que es esa forma de pensar en nuestras comunidades científicas y en comunidades en general. Por ejemplo, un militar piensa a lo militar, un físico piensa como físico, un biólogo piensa como biólogo. Entonces, es esa significancia que hay en cada una de estas comunidades por los signos que tenemos, Ujú. eh, pues eso me parece a mí que también define algo así como esa parte de lo que estaba llamando de esa comunicación emocional, Mm. ¿sí? O una concepción alternativa sin que fuera totalmente errada, pero es decir, es muy fácil, por llamarlo así, de pronto enseñar un concepto físico a un físico que está Ujú. en formación. Cosa muy diferente es cuando no hay cero conocimiento y que yo trate de enseñar un concepto. Entonces, las emociones, en este caso, habrá una variabilidad muy grande, son unas variables muy grandes entre el uno y el otro.
Siempre he dicho que enseñar física de pronto a nivel universitario es mucho más fácil que enseñar física a los pequeños, como dicen en Argentina, a los pibes. Aquí en Colombia y en el Ecuador decimos a los guaguitas, a los niños, que no tienen todavía conceptos claros y entonces tener que uno bajar toda su mentalidad, buscar ese contexto para poderse comunicar con ellos, pues es muy difícil. Ahora, en ese tipo de variables, cómo puedo yo generalizar unos patrones de emociones, unos patrones de respuesta en sus caras, en sus ojos, en sus gestos, en todo? Porque si bien no solamente es la sonrisa del niño o la cara de aburrido, sino también a veces las emociones van para el estómago, para todo su cuerpo, de sentirse. Aquí llamamos, por ejemplo, cuando una persona entra en un estado de, digámoslo así, yo no sé, de tristeza, de aburrimiento. No sé si la palabra es clara. Es decir, el pelado cuando está aburrido finalmente termina sonoliento. Bueno, y entonces en ese estado, obviamente, se ve muy claro cómo sus párpados se le van cayendo, pero sabemos que está aburrido porque no entiende, o puede ocurrir en el sitio donde yo estoy, me encuentro, se van a asustar algunos, a 2.525 metros sobre el nivel del mar. Es la capital de Nariño. Pero hay sitios mucho más altos, muy cercanos aquí, que se están por encima de 3.200 metros. Ya escasea el oxígeno. Como la zona es muy fría, entonces los profesores lo que hacen es cerrar ventanas y cerrar puertas para que no entre el frío. Pero con 30, 40 muchachitos allí respirando, pues finalmente ese ambiente se va cargando de CO2. ¿Me escuchan? De CO2. Y entonces viene ese estado de somnolencia, o es por aburrimiento o es por un exceso de carga en ese ambiente de CO2. Una investigación que desafortunadamente no se llevó a cabo porque cuando se le estuvo planteando y se iba a desarrollar vino la pandemia y nos encerramos todos y ahí quedó, porque esa era la idea, llegar a estos sitios sumamente fríos y altos y medir la rata de consumo de oxígeno versus CO2. Claro. Entonces, ¿qué hacer frente a a esas variables extremas para parametrizar ese tipo de emociones cuyas reacciones son la física? Bueno, Luis, gracias. gracias a ti, si me permites. Claro que queda muchísimo trabajo, has lanzado un montón de acertadísimas preguntas que, que requieren muchos años de investigación para poder ser respondidas de forma correcta. La humanidad entera acaba de empezar a poder utilizar medidas paramétricas en los procesos educativos y es evidente que entre los niños se va a producir un tipo de emociones que no se van a producir entre los adultos o van a ser diferentes ante el mismo reto. Ante los noveles o ante los expertos en una materia se van a producir diferencias, pero tenemos que analizarlas. Entonces hay que diseñar. Por eso decía yo al final que tenemos que ser muy precisos en nuestras preguntas. O sea, aquí estamos analizando a niños pequeños que no tienen, o estamos analizando a personas adultas que tienen sí conocimientos previos de algo o no los tienen, y entonces podremos identificar cómo se comportan en ese caso, pero eso no lo vamos a poder generalizar. Vamos a decir, siempre ante este problema todo el mundo se comporta igual. Podremos considerar algunos casos con preguntas muy precisas y queda muchísimo trabajo. Y como tú bien has dicho, Luis, hay otros factores como puede ser la altura, la concentración de CO2 o la baja concentración de oxígeno por la altura, etcétera, etcétera, que si la clase es a primera hora, muchos de nosotros somos docentes y sabemos la diferencia que hay entre clases a primera hora y a última hora de la mañana. Todo eso tenemos que ir analizándolo, ir teniéndolo en cuenta. Nosotros
intentamos ser muy precisos y decir, nos interesan solo situaciones de aprendizaje ligadas a contenidos de ciencia. Va a haber otros factores, los eliminamos de momento, intentamos que no se produzcan y solo analizamos eso. Si alguien quiere analizar el efecto de la mayoría de las emociones antes del recreo, cuando los chicos saben que queda poco para la hora de comer, pues interesantísimo, pero hay que diseñar un experimento para que ese factor sea significativo frente a los demás. No sé si con eso te he respondido. Perdóname, Luis, si no lo he hecho, pero eso es un poco lo que podemos hacer, ir separando cuáles son los elementos que nos interesan y poniendo situaciones experimentales que solo tengan en cuenta ese factor que nos interesa y que los demás no interaccionen. Sí, sí, por supuesto, claro, esos son los grandes interrogantes que hay frente a esto. Muchas gracias. Muchas Felicidades. gracias a ti. Bueno, tenemos también algunos comentarios, Ángel, que están en el chat, ¿no? Cecilia, en el mismo sentido, que dice que Interesante quedó preguntar para mucho por pensar. La idea de plantearnos nuevas preguntas que vos habías traído también en tu conferencia la destaca, así que ahí estamos con bastante interés generado entonces. Venga, bueno, pues. hay una pregunta más, la última, y yo creo que me van a terminar odiando todos en esta CIEF, porque mi papel siempre es cortar. Le voy a dar la palabra a Patricia Fernández, ahí la veo, y después sí, te voy a saludar y nos vamos a preparar para nuestra próxima conferencia, que ya es en unos minutos nomás. Así que, Patricia. Gracias, Nacho. Sí, entiendo por lo que decías, Ángel, entonces que, por ejemplo, la influencia del contexto en este momento todavía no es posible tenerla en cuenta. Bien. Y la pregunta venía por el lado de que si los estudios están todavía en el nivel de una investigación muy básica, o ya hay alguna publicación que aporte al docente en ejercicio a tener en cuenta alguna recomendación o alguna cosa por el estilo. A ver, buenísima pregunta. Claro, nosotros estamos intentando convertir nuestras investigaciones básicas en investigación digamos, en comunicación para el profesorado. Todavía no lo tenemos porque queremos ser precisos en el texto que terminamos escribiendo. Entonces ahora los días tienen 24 horas y no tenemos capacidad suficiente. En cuanto tengamos algo así, lo comunicaremos porque nos interesará que todo el mundo lo compre. No te preocupes, pero yo creo que queda en torno a un año o año y pico para que eso pueda estar terminado. Tenemos un montón de hojas sueltas, de ideas de cómo enlazarlo, pero todavía no tenemos un texto adecuado para sintetizar todo eso. Lo siento. Pero gracias por Lo vamos a estar esperando. Gracias por tu empujón y mi respuesta, que no es positiva, lo siento, pero sí, tenemos esa intención. Pero es complicado darle forma. No lo hemos encontrado todavía y no tenemos tiempo. Venga, bueno, pero dentro de 2 años, seguramente 2 años, tendremos la próxima CIEF y entonces a ver si ahí, con ese tiempo de gracia, tenemos alguna novedad al respecto. Gracias, Patricia, por la pregunta y gracias, Ángel, por todo. Así que quiero agradecerte, de nuevo reiterarte que el CIAEC aquí en la UBA es tu casa, que sabemos que ya hemos empezado a colaborar y que esta colaboración seguirá adelante y que, bueno, esperamos contar contigo, como decía, ¿no? Dentro de la próxima CIEF, en algún otro evento que nos convoque para seguir interesados. Así que muchísimas gracias por la generosidad y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, a todos los asistentes por prestarme atención y espero que haya servido para algo, y seguiremos trabajando y colaborando porque es un lujazo trabajar con vosotros, un lujazo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, es un placer para nosotros. Bueno,
A ustedes les digo, a todos los demás, que ya nos está quedando una conferencia más, ya se acaba este primer día que ha sido súper intenso porque hemos empezado a primeras horas de la mañana. A ver si entiendo, Jorge, que es en esta misma sala, ¿correcto? No, es en otra sala. Por Es eso. en otra sala. ¿Seguro? Por eso vamos a tener que, sí, vamos a tener que retirarnos y entrar en la otra sala que está alojada en otro Zoom. Bueno, perfecto. Entonces a todos les agradezco y nos vemos en nada, en 10 minutos en el Zoom correspondiente al que acceden a través del listado de salas que está en el campus virtual. Así que le damos un aplauso a Ángel, le volvemos a agradecer y nos vemos en 10 minutos en la próxima conferencia entonces. Y buenas noches, Ángel, anda a comer, que ya es la hora. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias y voy a cenar, que ya es la hora, sí. Y que mañana me tengo que levantar a las 7. No, Venga, muchas Buenas noches, gracias. doctor. Gracias por su conferencia. Venga, hablamos. Dios. Adiós. Recuerden que todos nosotros tenemos que salir entonces y entrar de nuevo a la sala que corresponda, ¿sí? Según el cronograma que está en el aula virtual. Entonces van al aula virtual y desde el aula virtual pueden acceder a la sala de la siguiente conferencia.